a Melo de Bari. Amatus no involucra al Papa. Según él, los hermanos eran Osmundo, Ranulfo, Ascletín y Ludolfo, Rodolfo para Pedro el diácono. Las fuentes se dividen en cuanto a qué hermano lideraba la expedición. Orderico y Guillermo de Junieges en su historia de los duques normandos, Gesta Normanorum Ducum, hablan de Osmundo. Glaber cita a Rodolfo. León de Ostia, Amatus, y Ademar de Chavanes hablan de Gilberto. De acuerdo a la mayoría de las fuentes italianas, el líder del contingente en la batalla de Canas del año 1018 fue Gilberto, aunque si el Rodolfo que citan es el Rodolfo de la historia de Amatus, quizás pudo ser este el líder. Existe otra hipótesis moderna sobre la llegada normanda basada en las crónicas de Glaber, Ademar y León de Ostia, que no aparece, sin embargo, en la continuación de la historia por Pedro el diácono. Según ellos, una fuerza normanda, que pudo ser una banda de apenas 40 miembros o una multitud de alrededor de 250, bajo Rodolfo, huyendo de la ira del duque Ricardo II de Normandía vino a ver al Papa Benedicto VIII, que les envió a Salerno o Capua para servir como mercenarios contra los bizantinos, con quienes estaba en conflicto por la invasión del territorio pontificio de Benevento. Ahí se encontraron con los primados, o líderes, lombardos. Landulfo V de Benevento, Pandulfo IV de Capua, y posiblemente Guaimario III de Salerno y Melo de Bari. Según la crónica de León de Ostia, Rodolfo debería ser Rodolfo de Tosni si la primera acción militar normanda, al menos es la primera confirmada, fue su servicio bajo Melo de Bari en la batalla contra los bizantinos de mayo de 1017, debieron partir de Normandía entre enero y marzo de ese mismo año. Rescate. Fue sustituido en el mando de los normandos de Italia por Argiro de Bari, hijo de Melo, que tras algunas victorias fue también comprado por los bizantinos. En septiembre de 1042 los normandos eligieron finalmente un líder de su estirpe. La revuelta de origen lombardo había sido asumida por los normandos. Guillermo Brazo de Hierro fue el elegido, con el título de conde. Junto con otros cabecillas normandos, pidió a Guaimario IV de Salerno el reconocimiento de sus conquistas. Recibieron las tierras en torno a Melfi como feudo, y en compensación proclamaron a Guaimario duque de Apulia y Calabria. En Melfi, en 1043, Guaimario dividió el territorio, excepto la propia ciudad de Melfi, que tuvo un gobierno local de estilo republicano, en 12 baronías que repartió entre los caudillos normandos. Guillermo Brazo de Hierro obtuvo Ascoli, Ascletín recibió Acerenza, Tristán recibió Montepeloso, Hugo Tutabovi recibió Monopoli, Pedro recibió Trani, Drogo de Altavilla recibió Venosa, y Ranulfo de Rengot, el ahora independiente Monte Gargano. A cambio, Guillermo se casó con la sobrina de Guaimario IV e hija del duque de Sorrento Guido, fortaleciendo la alianza. En 1044 el castillo de Esquillace fue creado por los normandos del príncipe de Salerno, Guaimario IV, en Calabria Guillermo Brazo de Hierro y Guaimario IV de Salerno comenzaron la conquista de Calabria en 1044 y construyeron el gran castillo de Estrídula, en las cercanías de Esquilache cerca de las Promonte para dominar el área del sur de Calabria entonces poblada por habitantes de lengua griega. Guillermo tuvo menos éxito en la conquista de Apulia, donde fue derrotado en 1045 cerca de Tarento por Argiro de Bari, a pesar de la conquista de Bovino por su hermano Drogo. Con la muerte de Guillermo Brazo de Hierro, finalizó este periodo de servicio mercenario normando, quedando establecidos dos núcleos de poder normandos bajo vasallaje directo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El condado de Aversa, que más tarde absorbió al Principado de Capua, y el condado de Melfi, después llamado de Apulia, y luego convertido en Ducado de Apulia, que conquistó el Catapanato de Italia y expulsó a los bizantinos de Italia en las décadas de 1050 y 1060. Hubo dos centros de poder normandos en Italia. Uno en Melfi bajo la casa Altavilla y otro en Aversa bajo la casa Drengot. Ricardo Drengot heredó, probablemente con derramamiento de sangre, el condado de Aversa en 1049 y pronto comenzó una carrera de expansión territorial en competición con Melfi. Al principio guerreó contra sus vecinos lombardos, incluyendo a Pandulfo VI de Capua, Atenulfo I de Gaeta y Gisulfo II de Salerno.
Amplió sus fronteras a costa del Principado de Salerno hasta que solo quedó la propia ciudad. Pretendió extender su influencia pacíficamente prometiendo a su hija con el hijo mayor de Atenulfo, pero la temprana muerte de este truncó sus planes. Sin embargo, exigió a Atenulfo la dote, lo que fue rechazado por el duque de Gaeta. Ricardo sitió a Aquino, vasallo de Gaeta en 1058. La cronología de la conquista del ducado de Gaeta es confusa. Cuando Pandulfo VI de Capua, el débil príncipe de Capua, murió en 1057, Ricardo inmediatamente sitió Capua. Como con Gaeta, la cronología es confusa. Pandulfo fue sucedido por su hermano Landulfo VIII, que es llamado príncipe el 12 de mayo de 1062. Ricardo Drengot y su hijo Jordano, tomaron el título de príncipe en 1058, pero parece que permitieron a Landulfo seguir gobernando, probablemente bajo la autoridad normanda, y mantener, al menos durante 4 años más, las llaves de la ciudad. En 1059, el Papa Nicolás II convocó un sínodo en Melfi donde confirmó a Ricardo Drengot como conde de Aversa y príncipe de Capua. Ricardo, consecuentemente, mostró su apoyo al papado en su política exterior. Tras eso, los Drengot convirtieron Capua en la capital de sus estados, desde los que gobernaban Aversa y Gaeta, pues tras la muerte de Atenulfo y de Gaeta en 1062, Ricardo y Jordano tomaron el gobierno del ducado de Gaeta, pero dejando a su heredero Atenulfo II como su vasallo hasta 1064, cuando fue directamente anexionado e incluido en el principado normando de los Drengot. Ricardo y Jordano nombraron posteriormente en Gaeta a duques títeres de procedencia normanda. Padre e hijo expandieron sus nuevos territorios hacia el Lacio a expensas de los estados pontificios. En 1066, Ricardo mismo lideró una marcha hacia Roma, que fue fácilmente abortada, regresando a sus tierras. Tras sucederle, Jordano I de Capua mantuvo una alianza con el papado, y las conquistas del Principado de Capua se estancaron. El Ducado de Nápoles, nominalmente posesión bizantina, fue uno de los últimos estados italianos en ser atacado por los normandos. Los duques de Nápoles, desde que Sergio IV llamó en su ayuda a Ranulfo Drengot en la década de 1020, habían mantenido una alianza con los normandos de Aversa y Capua con pocas excepciones. La incorporación de Nápoles a los dominios de los Altavilla duró 60 años y comenzó en 1077. En el verano de 1074 se desataron las hostilidades entre Ricardo I de Capua y Roberto Guiscardo. Sergio V de Nápoles, aliado de este último, convirtió su ciudad en el centro de abastecimiento de las tropas de Guiscardo. Esto le enemistó con Ricardo, que tenía el apoyo del Papa Gregorio VII. En junio de 1074, Ricardo sitió brevemente Nápoles. Ricardo, Roberto y Sergio pronto se sentaron a negociar con Gregorio VII, gracias a la mediación de Desiderio, el gran abad de Montecassino. En 1077, Nápoles fue sitiado por Ricardo de Capua mientras Roberto Guiscardo lo bloqueaba por el mar. Tras la muerte de Ricardo durante el sitio en 1078, al que se le levantó la excomunión en su lecho de muerte, su sucesor Jordano I de Capua se retiró de Nápoles para congraciarse con el Papa Gregorio VII, que había hecho las paces con el duque Sergio V. Las fuerzas de Guiscardo se dispersaron. En 1130, el antipapa Anacleto II coronó a Roger II como rey de Sicilia y declaró a Nápoles parte de su reino. En 1131, Roger exigió a los ciudadanos de Amalfi la entrega de las defensas de la ciudad y las llaves del castillo, siendo rechazado. Sergio VII de Nápoles se preparó para enviar una flota, pero el bloqueo de Jorge de Antioquía al puerto napolitano y el sometimiento de los amalfitanos le acobardó. De acuerdo con el cronista Alejandro de Telese, Nápoles, que desde tiempos romanos rara vez había caído conquistada por la espada, se rindió a Roger II por la fuerza de un mero informe de la caída de Amalfi. En 1134, Sergio VII apoyó la rebelión de los Drengot de Roberto II de Capua y Rainulfo II conde de Alife y pretendiente del ducado de Apulia, pero evitó el enfrentamiento directo con Roger II. Tras la caída de Capua, rindió homenaje al rey.
El 24 de abril de 1135, una flota imperial aliada, capitaneada por Roberto II de Capua y con marinos de Pisa, echó el ancla en Nápoles llevando 8.000 soldados de refuerzo. Nápoles se convirtió en el centro de la rebelión contra el rey de Sicilia Roger II durante los siguientes 2 años. Sergio VII, Roberto II y Rainulfo II fueron sitiados en la ciudad en la primavera de 1136. Para entonces, mucha gente estaba muriendo de hambre. El fracaso del bloqueo naval permitió al duque Sergio VII de Nápoles y al príncipe Roberto II de Capua ir al menos en 2 ocasiones a Pisa por más suministros de socorro. Cuando un ejército de apoyo comandado por el emperador del Sacro Imperio Lotario II marchó al rescate de la ciudad, se levantó el sitio. Sin embargo, cuando el emperador dejó apresuradamente la ciudad al año siguiente, Sergio VII rindió vasallaje a la manera normanda a Roger II a cambio de su total perdón. El 30 de octubre de 1137, el último duque de Nápoles murió al servicio del rey en la batalla de Rignano contra el vencedor Rainulfo II de Alife. La derrota en Rignano permitió la conquista normanda de Nápoles por parte de los Altavilla dado que Sergio VII murió sin herederos y la nobleza napolitana no pudo ponerse de acuerdo para nombrar un duque de su estirpe. Hubo un interregno de 2 años entre la muerte de Sergio y la incorporación de Nápoles en el reino de Sicilia en el que la autoridad parece haber recaído en la nobleza local. A menudo se asume este ínterin como el último periodo de Nápoles como estado independiente. Durante este periodo los terratenientes normandos comenzaron a aparecer en Nápoles, aunque los pisanos, enemigos de Roger II mantuvieron su alianza con Nápoles. Quizás fue Pisa la que sostuvo la independencia napolitana hasta 1139. En ese año, el Papa Inocencio II por el Tratado de Mignano y la nobleza de la ciudad reconocieron a Alfonso de Altavilla, tercer hijo de Roger II,